Muy buenas noches, amada iglesia, que el Señor les bendiga, que Él les continúe bendiciendo cada día. Damos gracias a Dios porque Él nos permite una vez más estar con ustedes en este tiempo para llevar este mensaje, esta palabra a cada uno de ustedes. Y quisiera comenzar enviando saludos a todos aquellos que nos han escrito a la página. Personas, hermanos de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de México, que han estado conectándose con nosotros cada semana y han estado escribiéndonos para enviar sus saludos. Nosotros acá desde la misión, desde Cocachacra, desde Perú, les enviamos muchas y abundantes bendiciones. Y quisiera que siguiéramos con el mensaje que hemos venido hablando en estos tiempos, en estos domingos, en esta semana, acerca del libro de Nehemías, este libro, este líder tan importante que es digno también de poder imitarle todo lo que él ha hecho y todo lo que ha quedado registrado en su vida, en su desempeño también como líder. Y quisiera que todos ustedes también prestaran mucha atención a este hermoso mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a tener un tiempo de oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo que nos das de poder estar delante de ti. Padre, gracias por habernos bendecido, gracias por habernos constituido o hecho tus hijos. Gracias porque aquí estamos en tu presencia, Señor, y que pedimos que tú nos fortalezca, nos use para alabanza y gloria de tu nombre. Permite que en esta noche podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos, Señor, tener siempre en cuenta de que las cosas las hacemos es para ti. Oramos en el nombre de Jesucristo, por dirección, por sabiduría. Amén. Así que, hermanos, quiero que abran sus Biblias una vez más en el libro de Nehemías. Hoy vamos a hablar acerca, en el capítulo 4, también es un poco largo y nos vamos a dar cuenta aquí algunas tácticas que el enemigo emplea para así hacer destruir o hacer caer la obra de Dios. Y quisiera que todos pudiéramos leer. Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Quiero que podamos leerlo hasta el verso 10, porque es bastante extenso. También este capítulo es hasta el 23, pero vamos a ver algunas razones que nos enseña aquí la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo va a guiarnos y va a ministrar nuestra vida en esta noche. Así que, hermanos, como tema tenemos
cuando el pueblo de Dios enfrenta el desánimo. Ese es el tema que hoy vamos a tratar en esta noche. Cuando el pueblo de Dios enfrenta el desánimo. Hoy en día, el enemigo ha venido causando muchos males, muchos. Así como lo dice en Juan 10:10, que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo que ha venido para tener vida y para tenerla en abundancia. Cada momento nosotros tenemos que recordar que el mal siempre está aquí presente. El mal siempre está presente y eso no lo debemos de olvidar. Ahora, ¿cuántas veces te han desanimado a ti? ¿Cuántas veces tú has sentido el desánimo? Muchas veces nosotros podemos sentir desánimo, pero hay otras personas que son causa del desánimo también. Por eso encontramos a través de este capítulo y cómo nosotros podemos ver que en estos 10 versos vamos a ver el plan maléfico de Satanás en contra de la obra de Dios. Hemos podido venir observando, estudiando, meditando en estos capítulos en la vida de Nehemías, un hombre lleno de oración, como lo mencionamos en los capítulos anteriores. En el capítulo 1 vemos un hombre piadoso, un hombre que se acerca a Dios, un hombre que ayuna, que ora, que se arrodilla ante Dios para pedirle también dirección y sentirse identificado con el pueblo de Judá. Ahora bien, vamos a ver nosotros en nuestros tiempos. Yo recuerdo que cuando estaba en el ejército, en el 2011, en ese tiempo y hasta la actualidad, bueno, no sé, pero en ese tiempo se ve mucho lo que es la desmoralización. Una persona que está desmoralizada. Los compañeros que estaban conmigo siempre decían, muchos escuchaban y decían, estoy desmoralizado. Me siento desmoralizado. Y otras veces habían capitanes, sargentos, tenientes, que trataban de desmoralizar al soldado. Y eso lo pudimos vivir nosotros en ese tiempo. Creo que hasta ahora debe de existir. Pero es interesante nosotros poder ver que eso es causa del mal. Ahora, ¿qué es el desmoralizar? Nosotros podemos decir que es parte del desánimo, que es parte de abatir o desalentar a una persona. Eso nosotros lo vemos aún hasta en la actualidad en la iglesia también. Hay personas que existen, hermanos, que tratan de desmoralizar o hacerte desanimar por alguna razón. Y eso también lo vemos en el mundo. ¿Por qué? Porque la causa de la desmoralización es parte del plan de Satanás. Y sobre todo en los hijos de Dios. Una de las cosas que hace Satanás favoritas de él es que él también persigue a los cristianos. Es que él también trata de desalentar a los cristianos. Trata de desalentarlos. Y eso es una de las razones que nosotros encontramos aquí en este capítulo. No lo hablamos por solamente hablar y decir que esto no lo podemos hacer o no lo podemos vivir. Pero cuando vemos en este capítulo que es interesante poder observar lo que Dios hizo en la vida de Nehemías con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá, nosotros también lo podemos vivir porque Dios aún sigue cumpliendo sus propósitos en nosotros. Ahora nosotros vamos a ver, quiero mencionarles algunas de las tácticas que emplea Satanás. ¿Cuáles son esas tácticas que él emplea? Son muchas. En los capítulos de 4 en adelante encontramos 10 planes que Satanás emplea para hacer caer la obra de Dios. Y solamente en este capítulo 4 hay 4 de ellas. Las voy a mencionar y las vamos a ir viendo de manera rápida porque es mucho lo que se tiene que hablar. Sería bueno poder entrar en detalle verso por verso y tratar de poder sacar lo más que se pueda acerca de las tácticas, de las artimañas, del plan de Satanás para sus hijos. Ahora vamos a ver una de las cosas que emplea Satanás y que empleó en este capítulo. Lo vamos a ver del verso del 1 al 6. Vamos a encontrar cuando leemos y cuando les leí acerca de que dice que oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó
y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Dice que hizo burla, escarnio, burla. También podemos utilizar el término los ridiculizó. Satanás emplea la burla y quiere hacer el ridículo, quieres hacerlo el ridículo delante de los demás. Lo que Sanballat dice que había escuchado, que estaban edificando los muros y comenzó a hacer escarnio, a hacer burla a los judíos, a los que estaban construyendo las murallas de Jerusalén. Pero ahí vemos entonces que en el verso 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, aquí encontramos una pregunta tras otra, porque eso es lo que hace él, eso es lo que hace el enemigo, acusarnos. Y viene una pregunta tras otra en este verso 2 cuando dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Aquí vemos la primera pregunta, la primera causa, la primera acusación que hace Sanballat. Los llama débiles judíos. Ahora, no termina de hacer esa pregunta cuando comienza a hacer la otra y dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Encontramos entonces que Sanballat había hecho esta clase de burla en presencia de todos los que estaban allí. Incluso también se encontraba otro personaje que también hizo parte de la ridiculización, que era Tobías. Quiso hacer el ridículo al pueblo judío delante de todos los que estaban en ese lugar. Ahora, eso es lo que hace él. Pero encontramos respuesta de parte de Nehemías más adelante, lo dice lo que Nehemías hizo. Y quisiera que ustedes me acompañaran a buscar en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios en el capítulo 15, versículo 28 y 29, dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Ahora, miren cómo dice este verso en el 28. El corazón del justo piensa para responder. Aquí quiero que podamos analizar este texto en Proverbios, porque Nehemías hizo algo muy importante. Y es lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Sanballat con respecto a lo que les acabo de mencionar? Con lo que dice en este verso 2 y en el verso 3. Una de las cosas que hizo Sanballat era que él ridiculizó a los obreros, a todos los que estaban ahí. Quiso hacer burla delante de todos los que se encontraban reunidos en ese momento. También Sanballat quiso ridiculizar la obra de Dios. Ahí lo vemos en el verso 2, por eso les dije, prestemos atención a este verso, porque quiso ridiculizar la obra de Dios. También quiso ridiculizar los materiales que ellos estaban usando para la obra. Esos materiales, esos polvos, esas piedras ya no sirven para construir los muros de Jerusalén. Pero algo que hizo Tobías también es que quiso ridiculizar las murallas. Ustedes no pueden construir estas murallas porque estas piedras no sirven. Y encontramos entonces en ese verso 3 donde dice, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. O sea que ellos no podían construir esas murallas porque eran piedras muy grandes y también dicen que estaban en mal estado. Pero esas piedras aún estaban vivas, esas piedras aún servían para construir las murallas. Por esa razón, mis queridos hermanos, que en esta noche el Señor ha permitido poder llegar a este capítulo, porque muchas veces el enemigo quiere quedar el ridículo, nos quiere acusar, nos quiere desanimar. Y eso fue lo que enfrentó el pueblo judío por esta razón, por construir las murallas, por trabajar en la obra de Dios, por seguir adelante con lo que Dios le había encomendado a Nehemías. Otra de las cosas, de las artimañas, las tácticas que emplea Satanás es la conspiración. Satanás quiso conspirar el mal. Algo que se me pasaba por alto decirle era que Satanás quería atacar la mente de los judíos. Satanás quiere atacar siempre la mente, los pensamientos de los hijos de Dios. ¿Para qué? Porque quiere desanimarlos.
Eso es lo que quiere Satanás. En estos tiempos aún él sigue haciendo esta clase de mal para nosotros, para el pueblo de Dios, así como lo había hecho a ellos. A través de Sanbalat, a través de Tobías, él quiso hacer que ellos pudieran perder la esperanza, perder el control de lo que ellos estaban haciendo. Por eso Satanás sigue haciendo la parte de la conspiración. Cuando nos vamos entonces al versículo del 7 al 9 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escolarizaron mucho. El 8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El verso 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Quisiera poder, como les dije al comienzo, entrar en detalle verso por verso, pero quiero que, hermanos, que podamos darnos cuenta las obras que el enemigo hace y que nosotros tenemos que estar atentos, estar despiertos, estar velando, orando, porque los días son malos y porque el enemigo aún no descansa hasta vernos destruidos, hasta ver al Hijo de Dios, a los hijos de Dios destruidos. Y eso es lo que él quiere. Por eso dice que quiso atacar la mente de ellos, pero a través de esto también quiso causarle un daño físico. ¿Por qué? Porque lo vemos que una de las cosas que habían hecho era que habían ellos estado construyendo estos muros, pero aún como no pudieron atacar la mente, porque Nehemías tuvo ánimo para animarles también. Nehemías fue y acudió al único que lo podía ayudar, y ese único que lo puede ayudar es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios nuestro a quien nosotros servimos. Por eso Nehemías acude a Dios para hacer frente a esta situación, porque él sabía lo que venía. Porque aún cuando la obra estaba todo marchando con bien, se iban a enfrentar con enemigos, porque estaban todos rodeados de enemigos que no querían que las murallas, los muros pudieran ser edificados. Otra de las cosas que nosotros podemos notar en las artimañas, en los planes de Satanás, es que él quiere causar el desánimo. Hermano, yo no sé cuántas veces durante este tiempo de pandemia, de encierro en casa, de quizás a veces de no hacer nada, de estar de brazos atados sin poder hacer nada, cuántas veces de este tiempo para acá, poniéndolo de esta manera, cuántas veces te has desanimado. ¿Cuántas veces has querido no seguir más? No querer seguir trabajando para la obra de Dios. No querer seguir ni siquiera congregarte, ni siquiera asistir a las reuniones. Hay tantas maneras como puede entrar el desánimo en mí y en ti también. El enemigo es astuto para hacer esto. Y él emplea esto para hacer que el pueblo de Dios se desanime. Hermano, hoy más que nunca, tú y yo tenemos que levantarnos y edificar, como lo dije la semana pasada. Levantémonos y edifiquemos. Tenemos que edificar los muros. Hoy Dios quiere usar tu vida para alabanza, para gloria, para exaltación de su nombre. Y nosotros muchas veces hemos experimentado desánimo. Sí, lo hemos experimentado. Pero tenemos que saber en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra mirada, si en Dios o en los hombres. Porque se acercan muchos a ti para decirte: hermanito, hermanita, ¿para qué tú vas a ir a la iglesia? ¿Para qué tú sirves a Dios? Yo recuerdo mucho estas palabras, poder contarles muchos testimonios, pero yo quisiera poder compartir este testimonio que recién convertido, mi familia se burlaban de ellos. Decía: ahí viene la hermanita, ahí viene, mírenla. Y le decían hermanita de una manera sarcástica. Y déjenme decirles que lo que leímos ahorita en Proverbios, que tenemos que pensar cuando vamos a hablar. Las palabras necias, tenemos que hacer oídos sordos. Y hoy, hermanos, hacen ya muchos años
Hoy en día esas personas que quisieron ridiculizar a la familia por ser cristianos evangélicos, hoy ellos se han convertido. En estos días recordaba, tratando de también sacar este tema, poder analizar la situación, y me vino a la mente esta situación. Muchas veces se acercaban para decirnos eso. Y ya estando aquí en Perú, nos llega la noticia de que esas personas ya de muchos años nos han dicho que se han convertido al evangelio e incluso están sirviendo en la misma congregación de donde asistían. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? De que nosotros cuando hay palabras, hay voces a nuestro alrededor queriendo desanimarnos, queriendo conspirar, queriendo burlarse, la mejor manera para poder evitar esto es escucharlo e ir a Dios y pedir en oración. No ponernos o a enfrentarnos con esa persona. Nehemías nos da una lección, nos da un buen ejemplo, y eso lo vemos aquí en este capítulo y en el resto de los capítulos, porque él siempre acudía a Dios para pedir guía y para pedir dirección. La cuarta cosa que nos enseña aquí acerca de lo que el enemigo quiere hacer daño a la iglesia, a los hijos de Dios, es que él quiere infundir miedo, él quiere infundir temor, y eso lo sintieron los judíos. Ellos sintieron miedo porque no les bastó con escuchar o con ver que estaban construyendo los muros, las murallas de Jerusalén. Y ese miedo nosotros lo vemos del verso 11 al verso 23. Hermano, léelo y podrás darte cuenta que el pueblo judío sintió mucho miedo porque dijeron: son muchos. Y aún ellos también sintieron desánimo, como lo acabo de mencionar. Ese verso, vamos a leerlo, el verso 10 y 11 dice: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Mire cómo ellos estaban desanimados. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ahora, ellos dicen que sintieron miedo por estas acusaciones, por lo que ellos estaban haciendo. Y me gustaría poder seguir leyéndolo todo porque está interesante. Dice el 12: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dice que ellos estaban rodeados de enemigos. Por todos lados les querían hacer daño, por todo lugar, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por todo. Y dice que ellos sintieron miedo. Ahora sí los vamos a atacar, vamos a destruir estas murallas, ellos no van a construir nada. Por eso es interesante que nosotros podamos analizar este liderazgo que tuvo Nehemías para poder llevar a cabo los planes de Dios. Al momento de poder estudiar esto, me inspira más en poder seguir trabajando en la obra de Dios. Así que, hermanos, recordemos entonces que en todo este capítulo podemos ver que Satanás sigue empleando sus acusaciones, sigue haciendo sus tácticas para hacer caer al pueblo de Dios, para desanimarlos, desalentarnos. Recordemos estas 4 cosas, recordémoslas siempre. Tengamos siempre presente esto que Satanás quiere hacer. Hermanos, pero tú y yo, hay algo aún maravilloso. Tú y yo hemos creído, tenemos la fe, tenemos la certeza y saber que nuestra mirada está puesta en Dios. Yo sé que muchas veces de repente tú has sentido esta clase de desánimo. Sí las has sentido. Pero quiero decirte en esta noche que tú tomes fuerza, tomes valor y sepas que Dios nos fortalece cada día cuando vamos a Él. Sepamos cuando es el enemigo quien está tratando de acusarte, está queriendo ridiculizarte, está queriendo infundir miedo, infundir desánimo, temor por lo que estás haciendo para Dios. Muchas veces encuentras personas que te dicen: tú no puedes, lo vas a hacer mal, no sigas adelante. Lo estás haciendo no de acuerdo a lo que Dios quiere. Y vamos a encontrar muchas clases de personas que van a querer hacerte quedar mal delante de Dios por lo que estás haciendo.
pero tú sabes y tú reconoces que lo que estás haciendo está bien. Pero debes, mi querido hermano, esforzarte por trabajar en la obra de Dios. Que tú eres parte también del pueblo de Dios y que Dios va a usar tu vida para poder engrandecer su nombre también aquí en la tierra. Tú eres el instrumento que Dios está buscando para ser usado. Dios va a usarte, pero necesitas ponerte también a la brecha, ponerte alerta, estar pendiente cada momento para lo que Dios vaya a hacer en tu vida. Eso, mis queridos hermanos, iglesia, amigos, Dios tiene tantas misericordias para con nosotros. El plan que Nehemías estaba utilizando aquí para vencer a sus enemigos nos puede enseñar grandes cosas. Nos puede enseñar para enfrentar a quienes no nos agreden. Nehemías establece un plan aquí y yo quiero que podamos nosotros ver, así como vimos las cosas que Satanás hace, Nehemías a través de este capítulo nos enseña qué podemos nosotros usar cuando hay personas que nos quieren agredir. Eso nosotros lo tenemos que poner en práctica. Vamos a ir viendo qué es lo que Dios nos quiere advertir, nos quiere hacer entender a través de este capítulo. Cuando tú presentes problemas, cuando tú tengas personas que estén en desacuerdo con lo que tú estás haciendo, cuando personas te acusen, cuando te quieran infundir el desánimo como lo acabo de mencionar, cuando encuentres gente a tu alrededor en la calle que te acuse, que te digan hermanito, tú no puedes, hermanito, y muchas veces te dicen hermanito de una manera de ofensa también. Tienes que saber, querido hermano, cuando es el enemigo quien te está acusando, porque Dios no te acusa. Es el enemigo quien te acusa. Así que nosotros vamos a ver 4 cosas para mencionar que podemos nosotros usar y que debemos aprender de Nehemías también. Una de las cosas que Nehemías hizo es que él presentó el problema ante Dios. Cuando Sanballat y Tobías quisieron ridiculizarlos a todos, incluyendo a Nehemías, él no cayó en eso. Él no cayó en discusión con ellos. Lo primero que él hizo es que fue a Dios. Él presentó el problema a Dios y es lo que nosotros tenemos que hacer. Presentar el problema a Dios y dejar que Dios se encargue del asunto. Eso nosotros lo podemos ver en el verso 9. Cuando Nehemías fue parte del ánimo a todo el pueblo y dijo, entonces, ¿qué dice ahí? Oramos a nuestro Dios. Ahí dice oramos, no dice entonces oré. Oramos. Y eso es lo que Dios necesita. Dios necesita líderes, así como Nehemías. Y también me lo hace recordar que tengo que ser de esa manera. Procurar animar y decir oremos. Lo primero que tenemos que hacer es eso, orar, presentar nuestro problema ante Dios. Antes de conocer todo lo que el enemigo tenía, en mente, el enemigo tenía algo en mente para hacer quedar mal al pueblo judío. Y era que ellos pudieran desanimarse, caer en miedo. Pero eso no fue suficiente, porque ellos sabían cuál era el Dios en que habían creído. La segunda cosa, o el segundo consejo que vemos de Nehemías, es que debemos de recordar quién es el que está con nosotros, quién es el que está contigo. Y eso te lo recordamos. Vamos a ver Romanos 8:31. Romanos 8:31 dice: me perdió Romano, iba a decir. Romanos 8:31, creo que muchos no lo sabemos, pero aún para leerlo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermano, tenemos que recordar quién es el que está con nosotros. Es Dios quien está con nosotros. Es Dios quien está contigo. Y Él va a pelear la batalla por ti.
Por eso es que el pueblo se sintió animado por un momento, pero por otro momento se desalentaron. Pero hoy el Señor quiere decirnos que si Él está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Nehemías hizo frente a esta circunstancia que estaban pasando, recordándoles a todos ellos quién era Jehová. Que Dios era el grande, que Él era el todopoderoso y que Él estaba a su lado. Por eso Él acudió a Dios. Otra de las razones es que hizo Nehemías, que preparó un plan de defensa. Eso nosotros lo podemos ver. Dice en el verso 9, una vez más encontramos este hermoso ejemplo donde dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué hizo Nehemías? Dice que puso guarda de día y de noche. ¿Por qué? Porque a sus alrededores lo querían atacar. Ahora Nehemías estableció este plan de defensa. Cuando el enemigo quiso destruirlos, Nehemías por otro lado estaba armando un plan donde quería poner guardas de día, de noche, mientras, como dice los demás versos, por un lado estaban construyendo, con un brazo estaban construyendo y por el otro lado estaban atacando con el otro brazo. O sea que ellos no descansaron, aún estaban sí agotados, pero no descansaron. Nehemías fue este hombre a quien él preparó también al pueblo para que se sintieran con ánimo y hacerles recordar que Dios estaba peleando por ellos. Y que los muros no eran de los judíos, los muros eran de Dios. Y por eso la obra avanzó. Por eso Nehemías fue usado por Dios. Por eso él también armó esta estrategia. Porque el sentido común tampoco se aparta de la fe, van juntos. Él oró, pero también usa el sentido común. Dijo: vamos a colocar guardia porque no se van a meter a Jerusalén a destruir. Aun cuando el enemigo quiso causarles daño físicamente, los quería destruir. Por esa razón encontramos entonces que en el cuarto punto, o como cuarta estrategia que Nehemías usó, es que él tenía que organizarse para continuar la tarea que Dios le había aún dado cuando estaba bajo amenaza. Nehemías tenía que estar en una organización. Él tenía que estar organizado porque él estaba haciendo recordar que la tarea no era de ellos, la tarea era de Dios, la obra era de Dios. Y ellos tenían que sentirse fortalecidos en todo momento porque era grande, el trabajo era grande, lo que tenían que hacer en Jerusalén. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, en esta noche, saber de que cuando se nos presenten estas situaciones, que cuando nosotros veamos que el enemigo quiera causar daño a la obra, porque él ve, cuando la obra está avanzando, él no va a descansar, él va a seguir lanzando dardos, él va a seguir haciendo su trabajo. Por eso nosotros tenemos que velar, orar, como lo dijo Jesucristo. Velen y oren para que no entren en tentación. Ese es un consejo que debemos de tomar de nuestro Señor y Salvador. Nos manda a estar pendiente, estar alerta, así como hizo Nehemías. Estuvo pendiente de día y de noche porque nadie iba a permitir que la obra decayera. Ahora, finalizamos con esto. Quiero hacerles recordar, mis hermanos, las tácticas de Satanás. Ya las he mencionado varias veces. Pero es interesante, es importante poder nosotros ver que aún esto sigue vigente y que Él no va a descansar hasta ver la obra destruida. Pero yo sé, y ustedes también saben en quién han creído. Hemos creído en el Dios Todopoderoso y que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No permitas caer en desánimo. No permitas que Satanás te desmoralice. No permitas que la gente conspire contra ti. Ten en cuenta de que cuando el mundo conspire contra ti, tú puedes acudir a Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros también tenemos que estar listos para enfrentar a los enemigos de la obra de Dios. La obra de Dios sigue creciendo y seguirá creciendo cuando tú y yo estemos enfrentando al enemigo. Cuando tú y yo estemos dispuestos a defender el evangelio. Cuando tú y yo estemos dispuestos
a arriesgar nuestras vidas por causa de Jesucristo. Y es interesante lo que hablamos en la mañana, ¿verdad? Es muy interesante. Que cuando sufrimos es por causa de Jesucristo. Y es tan hermoso poder saber que Dios aún sigue amándonos y que Él nos da la fuerza para continuar adelante. Así que, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Puedo ver lo que dijo Nehemías. Vamos a leer el verso 14 y finalizamos con esto. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, pongámonos el cinturón de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación. Pongámonos, hermanos, el calzado y estemos preparados como buenos soldados de Jesucristo. Padre Celestial, gracias, porque tú nos enseñas, oh Dios, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Padre, alabamos y exaltamos tu nombre porque eres digno de poder ser honrado y nunca nos vamos a olvidar de todo lo que tú has hecho por nosotros, todo lo que tú has hecho por tu pueblo. Gracias, Señor, porque aún tú sigues bendiciéndonos y estamos recibiendo todas las ricas y abundantes bendiciones de ti. Padre, pedimos bendición para tu iglesia, para el cuerpo de Jesucristo, que aún estamos, Señor Dios, pasando por muchas veces situaciones difíciles, pero tú nos dices que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche y recuerden a los amigos que nos están viendo, también pueden acercarse a Cristo. Ustedes pueden ganar la batalla, pero tienen que hacerlo con Dios. Sin Dios no se ganan las batallas. Solo jamás vamos a poder ganar nada. No lo podemos. Mientras nosotros queramos pelear solo, vamos a salir derrotados. Pero cuando tú quieres enfrentarte al enemigo, necesitas acudir a Dios, a Jesús, para que Él sea tu Salvador y venga y te rescate de los planes de Satanás. Así que te invito en esta noche para que tú te acerques a Él. Confiésale tus errores, tus pecados, y dile que sea Él entrando en tu corazón. Recíbele como tu Señor y Salvador. Haz una oración sencilla y dile: Señor, aquí estoy ante ti. Te pido que me perdones. Te pido que entres a mi corazón y desde hoy quiero ser tu hijo y poder enfrentar las batallas contigo. Que seas tú venciéndolas todas por mí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Es una oración sencilla que tú has podido hacer. Si lo has hecho, puedes escribirnos. Aquí están nuestros números de contacto: el WhatsApp, el Facebook, la página. Puedes escribirnos cualquier duda y te atenderemos con mucho gusto, porque para eso estamos, para servir y para ayudarte. Así que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, hermanos de Cocachacra, todos los que nos ven en esta noche, y aún nuestros hermanos de otras naciones, que también Dios les bendiga y les ayude cada día a enfrentar las situaciones que pasan día a día. Así que nos vemos la próxima semana. Miré por las calles de Jerusalén, escombros, destrozo, oprobio también. Las manos se cansan, dijeron ayer, parad la tarea o pereceré. Pero tú levantas un nuevo clamor en todos aquellos que saben creer.
Es como un arma, es como una voz que al enemigo empuja a caer. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos. En buena batalla daremos la talla, mano con mano, con toda la fuerza, haciendo muralla. No claudicaremos, como Nehemías edificaremos. Mano con mano, con toda la fuerza, haciendo muralla. Es nuestro tiempo, una generación capaces de unirse por el reino de Dios. Cuando el enemigo se quiera burlar y nos merodee cual fiero león, hicemos bandera con esta canción. Resistiré,